Buen día para todos. Continuamos con otro de los temas en sociedades mercantiles y nos corresponde revisar el tema de dividendos. Decreto y pago de dividendos en sociedades anónimas. Se puede definir los dividendos como los beneficios que reciben los accionistas de una compañía anónima por la inversión realizada. Hay unas condiciones que aplican para los accionistas preferentes en cuanto al decreto de dividendos. Estos pueden ser acumulativos o no acumulativos, participante o no participante. Veamos acumulativos. Significa que los accionistas preferentes van a recibir dividendos fijos por tantos años como ejercicio económico estén pendientes por distribuir. Hay una porción fija o un porcentaje fijo para el decreto de dividendos. Si estos son acumulativos, los accionistas preferentes tienen el derecho a que esa porción fija para el decreto de dividendos sea también aplicado a los años que no se ha venido o que no se había decretado dividendos. Es decir, tantos años atrás, vamos revisando, tantos años no se había decretado, se acumulan para ser pagados al momento de decretarse. No acumulativo es cuando los accionistas preferentes reciben el dividendo fijo una sola vez cada vez que se decrete dividendo. A diferencia de los acumulativos que consideramos los años anteriores, no acumulativos quiere decir que solamente se le va a pagar esa porción fija en el año respectivo del decreto de dividendo sin considerar los otros años anteriores que no había sido decretado. Participante, cuando además del dividendo fijo le va a corresponder una participación del excedente que queda por distribuir. Ya vamos a ver, cuando se decretan dividendos, se distribuye entre los accionistas comunes y preferentes y puede quedar una porción de excedente. Si es participante, esos accionistas preferentes tienen derecho a que se les aplique cuál es la porción respectiva de ese excedente. Y no participante, los accionistas preferentes van a recibir el dividendo fijo solamente. Al no participar, quiere decir que el excedente que quede, ellos no tienen derecho a recibir ninguna porción. Vamos a revisar, y de hecho los ejercicios propuestos están bajo esta condición para los accionistas preferentes, acumulativos y de participación plena. Esto conlleva que los accionistas preferentes reciben un dividendo fijo por tantos años como ejercicios económicos estén pendientes por distribuir. Y número 2, participan junto a los comunes en forma proporcional a sus capitales de remanente o el excedente que quede. Es importante considerar a la hora del decreto de dividendos y hacer el cálculo respectivamente los siguientes aspectos. Número 1, fecha de cierre del ejercicio. Número 2, fecha del último decreto de dividendos. Número 3, fecha del nuevo decreto de dividendos. Y número 4, que después del cierre del ejercicio económico deben haber transcurrido 90 días para que ese ejercicio económico sea incluido en la distribución de dividendos. Si no han transcurrido 90 días, no puede ser considerado en la distribución de los dividendos. Los dividendos, al decretarse, pueden ser pagados en efectivo o pueden ser pagados en acciones. Veamos aquí el tratamiento contable o las cuentas utilizadas. Cuando hablemos de los dividendos en efectivo, se va a llevar a una cuenta que se llama dividendos por pagar, definiendo la clase de acción. Mientras que cuando se hable de dividendos decretados que se van a pagar a través de acciones, se lleva a una cuenta que se llama dividendos por distribuir, la clase o condición de la acción. Veamos un caso práctico sencillo, revisando la condición ya vista de los accionistas preferentes en cuanto a dividendos decretados acumulativos y de participación plena. Una empresa que posee capital social común de bolívares 10.000 y un capital social preferente de bolívares 20.000. Además, hay una información adicional, se decretan dividendos por bolívares 6.000. Adicional, las acciones preferentes son 6% acumulativas y participantes, y se tienen 4 años que no se ha distribuido dividendos. Ese 6% es el porcentaje fijo que va a aplicar a las preferentes y también a las comunes.
Veamos. Lo primero que vamos a hacer es calcular según el porcentaje fijo. Vamos primero con las accionistas preferentes. Su capital social es de 10.000 bolívares. Aplica el 6% fijo y le corresponde 600 bolívares por año. Como ellos son acumulativos y según la información adicional establecía que hay 4 años que no se había decretado dividendo, multiplicamos esos 600 bolívares por 4 años y nos da un total de 2.400. Vamos ahora con los accionistas comunes. Su capital social es de 20.000, aplica el mismo porcentaje 6%, da un total de 1.200, pero a ellas no les corresponde la condición de acumulativo, solamente le corresponde lo de ese año, es decir, 1.200. Veamos ahora si hay un remanente. El total dividendos, según la información adicional, vimos que son 6.000 menos 2.400 que les corresponden a los accionistas preferentes, ya revisaba el cálculo anteriormente, y menos 1.200 que le corresponde a los accionistas comunes. Quiere decir 6.000 menos 2.400 menos 1.200 da un total de 2.400 de remanente. Ese remanente va a ser distribuido entre los accionistas comunes y preferentes porque los preferentes tienen la condición de participante. Por lo tanto, vamos a hacer un prorrateo de acuerdo a su capital social a ver cuánto corresponde a cada uno de ellos. Veamos. 30.000 bolívares es el capital total preferente y común. Es decir, si esos 30.000 bolívares les corresponde un total de remanente de 2.400, a los accionistas preferentes que tienen un capital de 10.000, ¿cuánto les corresponde ese remanente? Al hacer esa regla de 3, vemos allí que nos da que le corresponde 800 bolívares. Por diferencia, obtenemos cuánto le corresponde a los accionistas comunes. 2.400 de remanente menos 800 que corresponde a accionistas preferentes nos da que a los accionistas comunes les corresponde 1.600 bolívares. Eso es en cuanto a la distribución de ese remanente. Veamos ahora cuánto va a ser el total a distribuir para los accionistas comunes y preferentes. Los comunes habíamos calculado 1.200 más 1.600 de remanente da un total para distribuirle de 2.800. Y a los preferentes se había calculado 2.400 más 1.200 del excedente, les da un total para distribuirles de 3.600 bolívares. Hasta aquí vamos a llegar en la explicación de esta parte de los dividendos. No vamos a aplicar un ejercicio más extenso o más detallado con otras consideraciones. Por ahora se va a revisar hasta este contenido. Muchas gracias por su atención.